este video vamos a hablar sobre el método de burbuja optimizado. Para entrar en contexto, debemos empezar hablando de los métodos de ordenamiento. ¿Qué son estos métodos? Estos métodos han sido ideados para la organización de los datos y mejorados para que no requieran que los datos deban estar en algún orden especial para ser ordenados y realizar búsquedas entre estos. Hoy podemos clasificar estos métodos en dos grandes grupos. Clasificación interna. Este contiene métodos de ordenamiento donde los datos que se van a procesar sean ajustados al tiempo en la memoria principal. Algunos de estos métodos son Bubble Sort, Insert Sort, Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort, Radix Sort. Por otra parte tenemos la clasificación externa. Esta clasificación contiene métodos de ordenamiento donde los datos que se van a procesar deben ser almacenados en memorias auxiliares como discos duros. El método más conocido de esta clasificación es el Merge Sort. Como vemos, este se puede usar como clasificación interna y clasificación externa. Vamos con algoritmos, se vuelve de vital importancia conocer la clasificación de estos, ya que de esta forma podemos reconocer qué algoritmos son más eficientes en los diferentes escenarios que se nos puedan presentar, y en algunos casos nos topamos con problemas de ingeniería. La respuesta que nos dan los algoritmos deben satisfacer dos condiciones fundamentales. La salida es en orden no decreciente y la salida es una permutación o reordenación de la entrada. Los métodos de ordenamiento los podemos clasificar por su tiempo de ejecución, por el número de cambios para llegar al ordenamiento total, por su estabilidad, ya que estos mantienen un orden relativo de los registros y pueden tener varios valores iguales, que aparecerán en el orden en que fueron ingresados, aunque estos tengan la misma clave, por su uso de memoria y otros recursos del computador, ya que sabemos que hay métodos que solo usan la memoria mientras otros usan la memoria y memorias auxiliares donde guardarán los datos para realizar sus procesos. Conociendo esto, podemos entrar a hablar sobre el método de burbuja. Este es un tipo de intercambio que implica una comparación repetida y, si es necesario, el intercambio de elementos adyacentes. Vamos a hablar un poco sobre cómo es el funcionamiento del método de burbuja. Para esto lo voy a explicar con un ejemplo. Este método funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en un orden equivocado o dejándolos en su misma posición si es el orden correcto. Vamos a tomar este ejemplo para ver cómo funciona el método de burbuja. Tenemos una lista con 5 posiciones, donde en la primera posición está el número 1, en la segunda tenemos el número 6, en la tercera tenemos el número 4, en la cuarta tenemos el número 8 y en la última tenemos el número 3. Lo que este método hace principalmente es comparar la posición 1 con la posición 2. Como él se da cuenta que no es mayor, lo que hace es dejarlos en su misma posición. Seguido de este pasa a comparar la segunda posición con la tercera. Como vemos, hay un intercambio ya que el 4 es menor que el 6. En su siguiente iteración pasa a comparar la tercera posición con la cuarta posición, dejándola en su mismo lugar ya que el 6 es menor que el 8. Seguido de esto pasa a comparar la cuarta posición con la tercera y realizar su respectivo cambio, ya que este es menor. Y después de esto hace una revisión entre la primera posición y la segunda. Como se da cuenta que es menor, la deja tal cual como está, hace lo mismo entre la segunda posición y la tercera, y cuando llega a la tercera posición y la cuarta, hace el intercambio ya que el 6 es mayor que el 3. Seguido de esto hace la comparación entre la cuarta posición y la quinta y la deja en este mismo orden. La siguiente iteración empieza comparando la primera posición con la segunda. Esta las deja iguales ya que la primera posición es menor a la segunda. Seguido pasa a hacer la comparación entre la segunda posición y la tercera y ocurre el intercambio ya que esta es menor. Pasa a hacer la comparación entre la tercera posición y la cuarta, quedando en el mismo lugar. Seguido hace la comparación entre la cuarta y la quinta, dejándola en el mismo lugar.
Y este método hace una última iteración para verificar que todos los datos estén organizados de menor a mayor. En este método tenemos una desventaja, ya que requiere de mayor tiempo para ordenar los datos, sin importar si estos están en orden o no, ya que de igual forma él valida que todos los elementos se encuentren en la posición correcta. Teniendo en cuenta todo lo anterior y conociendo mejor las funcionalidades de los métodos de ordenamiento, algunos investigadores decidieron hacer más eficiente el método de burbuja. Lo que consiguieron con este fue optimizar el tiempo de ejecución del algoritmo, implementando un nuevo algoritmo que reduce el número de pasos por iteración. Tener este nuevo enfoque del algoritmo se ha comparado con los enfoques existentes del método de burbuja convencional. El nuevo algoritmo fue probado con los datos aleatorios de rangos diferentes, grandes y pequeños. Con el nuevo enfoque del algoritmo se vio la mejora en el tiempo de ejecución, lo que por lógica hace que el algoritmo de burbuja optimizado sea más eficiente que el algoritmo convencional de este. Para conocer cómo funciona el método de burbuja optimizado, miremos el siguiente ejemplo. Lista con elementos desordenados. La primera iteración de este método es comparar el elemento más a la izquierda con el elemento más a la derecha y realizar su respectivo cambio. Como vemos aquí, cambia el 1 con el 4. Seguido de esto, lo que hace es comparar el segundo elemento de la lista con el penúltimo elemento. El paso siguiente es comparar el tercer elemento con el elemento antepenúltimo. Aquí él realiza después una comparación entre el primer elemento y el segundo y a su vez entre el último elemento y su anterior. Después de esto hace una comparación entre el segundo elemento y el tercero y a su vez hace la comparación entre el cuarto elemento y el quinto elemento de esta lista. Aquí hace una comparación entre el tercer y cuarto elemento y realiza su respectivo cambio. En este punto compara la tercera posición con la cuarta posición de nuevo y rectifica que estén en el orden correcto. Seguido de esto compara la posición 4 con la posición 5 y rectifica sus valores. En la siguiente iteración lo que hace es rectificar la segunda posición con la tercera posición. Después pasa a comparar la primera posición con la segunda posición. Como hasta aquí no han habido cambios, él se mantiene igual. Pasa a la siguiente comparación entre la posición quinta y la posición sexta, realizando su correspondiente cambio. Ahora compara la posición 2 con la posición 3. Pasa a comparar la posición 4 con la posición 5 y ver si hay algún cambio o no. Seguido de esto hace la comparación entre la posición 3 y la posición 4. Pasa a comparar de nuevo estas dos mismas posiciones para asegurarse de que el cambio haya sido el correspondiente. Seguido de esto compara la posición 4 con la posición 5. Como no hay ningún cambio, él se mantiene en la misma. Al terminar este ciclo, él hace una comparación entre la cuarta posición y la quinta. Seguido de esto, realiza una comparación entre la segunda posición y la tercera. Y con esto entramos a la última iteración que nuestro método va a realizar, comparando la primera posición con la segunda y a su vez la última con su anterior. Pasa a comparar la segunda posición con la tercera posición y a su vez comparar la cuarta posición con la quinta. Y por último hace la comparación entre la tercera posición y la cuarta, dándonos así la lista ordenada. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Peña. Hoy vengo a explicarles el TDN y el Big O de burbuja optimizada. A continuación empezaremos explicando los valores de unos métodos que tenemos que tener en cuenta y sus valores respectivos. Bueno, tenemos el primer método que sería el private boolean es mayor, que recibe 3 parámetros, ¿sí? Entonces el valor de ese método nos retorna, como vemos, nos retorna una resta, ¿sí? Un valor. Entonces tenemos un casteo, que eso vale 1. Tenemos el get, que vale pues el valor del get, ¿sí?
tenemos el compare_to que vale otro 1 y nuevamente el get, ¿sí? Y por último tenemos una comparación entonces eso vale 1. Entonces en total esto nos diría que el método tendría un valor de 3 más .get. Segundo, tendríamos otro método privado llamado swap, que recibe 3 parámetros, ¿sí? Entonces en ese método se crea una variable, se asigna, entonces tenemos creación y asignación, eso valdría 2, más el llamado del get. Acá tenemos el llamado del set, y como se le envían 2 parámetros se le suma ese 2, y en uno va el get, entonces tenemos el llamado del get. Y después tenemos el set más el envían 2 parámetros, que sería el 2. Entonces el total del swap sería 6 más .get más .set. Y por último tendríamos el método getCapacidad, que getCapacidad nos retorna el tamaño del vector, que eso sería 1. También tenemos en cuenta los valores de los métodos, el método set en este caso, ¿sí? El método set en este caso tiene un if, ¿sí? Y dentro de ese if tenemos dos comparaciones, ¿sí? Entonces eso vale 2. Como estamos en un if, ponemos máximo, ¿sí? El máximo valor que puede tomar ese if. En este caso puede tomar el valor de 2, ¿sí? Que vienen de del system, del retorno, o en caso de este otro if. Y si no se cumple ninguna de esto, el valor sería 1. Entonces el máximo valor del set sería 4. ¿Por qué? Tenemos el 2 más el máximo, que en este caso el máximo número sería 2, entonces 2 más 2, 4. También tenemos el método get, que el método get también tiene dos comparaciones dentro de sus condiciones, que eso vale 2. Y como estamos en un if, el máximo valor que puede tomar es 2. Sería si se cumple el if, valdría 2 porque tenemos el system error y un retorno, que eso valen 1 y 1. Si no se cumple, valdría 1, que acá retornaría esto. Entonces sería, el máximo valor del get sería 2 más 2, 4. Ahora, ya habiendo explicado los valores de los métodos, vamos a explicar todo el algoritmo de burbuja optimizada, ¿sí? Entonces, en la primera línea tenemos una creación y una asignación, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay un llamado de un método y una operación. Entonces, creación vale 1, operación o asignación vale 1, el llamado vale 1 y la operación vale 1, ¿sí? En la siguiente tenemos una creación que vale 1 y una asignación que valdría otro 1. Y en la siguiente tenemos ahora un for. La primera tenemos creación y asignación valen 2. Ahora comparación y más una operación valdría 2, y 2 más 2 nos daría 4. Después tenemos la sumatoria, que este 2 va de acá, de la comparación y más la operación, y este 2 es la sumatoria de acá. Después tenemos un if. Este if llama a es mayor y le envía parámetros y tiene dos operaciones, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta de que el llamado, el valor del método, ¿sí? Y los parámetros que enviamos, y el 2 son las dos operaciones que se hacen. Como está dentro de como está en un if, sacamos el máximo del if si se cumple. El else vale 0. Si se cumple, entonces llamaría al swap y le envía parámetros. Y tenemos en cuenta que tiene también dos operaciones. Entonces el llamado valdría 1, los parámetros valen 3, las dos operaciones que hicimos valen 2, y el swap, como explicaba anteriormente, vale todo esto. Después pasamos a otro for, que este for, la creación y asignación vale 2, en la comparación más la operación vale otro 2, es decir que es 2 más 2 valdría 4. Dentro de eso tenemos la operación. Este 2 vale acá, de la comparación más la operación, y este 2 es de acá, ¿sí? Ahora pasamos al otro for. Este for es creación más asignación, y acá solamente acá hay una comparación, no hay operación. Entonces sacaría 2 más 1, 3, y la sumatoria, ¿sí? Nuevamente encontramos otro if, que este if llama es mayor y le envía unos parámetros y tiene una operación interna. Entonces el llamado,
el valor del método es mayor, los parámetros, la operación interna y como están y sacamos el máximo. Si se cumple este if, llamaría swap y le envía un parámetro y parámetros con una operación interna. Entonces sería el llamado del método, los parámetros que enviamos, la operación interna y el valor del método swap, ¿sí? Y este swap no los confundamos y es el swap que creamos acá tipo boolean. Entonces esto acá solamente está asignando, valdría 1. Llegamos a un if. Este if llama es mayor y le envía parámetros. Y acá internamente tiene 4 operaciones, ¿sí? Menos j, menos 2, menos j, menos 1. Entonces el llamado sería 1, el valor del método es mayor, los parámetros, las 4 operaciones internas y como está dentro de un if sacamos el máximo. Si se cumple, llamaría el swap y le envía parámetros que tiene internamente otras 4 operaciones internas. Entonces sería el llamado del método, los parámetros que enviamos, las operaciones internas que ya en este caso 4 y el valor del swap. Y nuevamente es el swap tipo boolean le asignamos un valor que sería y le asignamos un valor que eso valdría 1. Después tenemos este if que verifica si el swap el máximo valor de esto es 1. El llamado sí a la variable. Tenemos después el máximo que vale 1, que si se cumple valdría 1, si no se cumple tiene una asignación que valdría 1. Y eso sería todo el algoritmo de burbuja optimizada. Ya después de haber explicado anteriormente todo el valor de los métodos y el algoritmo, llegamos a este TDN, ¿sí? La parte amarilla nos da un cálculo de 10, la parte verde nos da 29 más 4 get más 2 set, la parte rosa nos da un valor de 7, la parte azul nos da 49 más 8 get más 4 set. También tenemos que tener en cuenta de que esta parte está en corchetes, está entre corchetes, porque estos dos sumatorias son dos for que están anidados, ¿sí? Teniendo en cuenta de que get y set valen 4, entonces donde encontramos get y set ponemos un 4, ¿sí? Entonces empezamos por acá. 49 más 8 get por 4 más 4 por 4 daría esto. Sí, 49 más 32 más 16, que nos daría un total de 97, perdón, de 97. Ahora para esta parte. Para esta parte sería 29 más 4 por 4 más 2 por 4 nos daría un total de 53, ¿sí? Ahora tenemos en cuenta de que mid vale n medios, ¿sí? Entonces donde encontremos mid acá en las sumatorias ponemos n medios. Entonces empezamos por acá. Esta parte nos daría 97 n medios. La siguiente sería nos daría 7 n medios menos 1 más 97 n medios al cuadrado menos 1. Y esta parte nos daría más 10, se mantiene normal, 53 n medios menos 1. ¿Sí? Esta parte nos afecta porque recordemos que está entre corchetes. Después le sacamos los corchetes y tenemos todo esto. Y lo que hacemos es primero restamos todos los menos 1, los restamos al 10. Nos daría un total de 7. ¿Sí? Y después sumamos 53 n medios más 7 n medios, nos daría 60 n medios. Y 97 n medios al cuadrado se mantiene. Y eso nos da como valor del Big O. Nos da como valor de que el método burbuja optimizada vale n medios al cuadrado. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es David Fernando Rojas Sáchica. En esta parte concluiré con un análisis comparativo entre el browser optimizado y el COMSOL, indicando aspectos en los que un algoritmo es mejor al otro en cuanto a su estrategia de implementación. Tener en cuenta que la red es siempre de ordenamiento no decreciente, ya que la salida de datos de forma ordenada más habitual. Quiero comenzar primero mostrando de manera práctica cuál de estos dos algoritmos es más rápido. Para esto
Y luego de ver cuál es más rápido, analizaremos del por qué ese algoritmo es más rápido. Para esto, esta es una pequeña herramienta que diseñé que me permite comparar dos algoritmos de ordenamiento respecto a sus tiempos, en lo que demoraron en ordenar una cierta secuencia. Así que vamos a cambiar los métodos. Vamos a decir que el 2, que es el concept, contra el 3, que es el buffer optimizado. Listo. Ahora vamos a cambiar la talla de problema. Entonces, vamos a decir que 10, desde n igual a 10.000 hasta n igual a 10.000. Esto es porque no más lo ejecuto una sola vez. Ahora vamos a cambiar la secuencia que vamos a testear. Vamos a decirle que la 4, que es la aleatoria, y vamos a ejecutar el test. Bien, aquí nos dice que para la secuencia aleatoria, donde tenía 10.000 datos, el console demoró 0.035 segundos, mientras que el buffer optimizado demoró 0.908 segundos. Esa fue la diferencia de tiempo y claramente el mejor rendimiento tuvo el console. Ahora pasaremos a explicarle el por qué el console tuvo un mejor rendimiento. Para esto debemos primero tener en cuenta que ambos algoritmos surgieron de ser una mejora para el bubble sort, en donde si recordamos su estrategia es preguntar si el elemento actual es mayor al siguiente. Si estos se intercambian, al final de esta iteración el elemento más grande quedará al final, y así sucesivamente cuando tenemos elementos. Acá tengo un pequeño video que nos muestra el proceso visual del bubble sort. Vemos que él comienza la iteración y va a llevar el elemento más grande a la posición final. Luego es importante resaltar que luego va a llegar hasta la posición menos, o sea, hasta la posición que llegó en la anterior iteración, no va a llegar hasta el final. Esto es muy importante resaltarlo porque es una deficiencia que vamos a ver en el bubble sort optimizado. Teniendo eso en cuenta, la estrategia del bubble sort optimizado, que ya fue explicada por mi compañero Iván, pero resaltaré igualmente dos factores importantes. Y es que en su primera fase, que es este ciclo, el primer ciclo que le hacen, él trata de colocar los elementos más grandes a su derecha, los elementos a la vez que coloca los menores elementos a la izquierda. Él trata de llevar a cabo ese proceso, pero no va a lograr exactamente colocar todos los elementos más grandes a la izquierda y a la derecha y todos los elementos menores a la izquierda. Él en algunos casos, en la gran mayoría de casos, siempre va a quedar algunos mayores a su izquierda y menores a su derecha. Esto lo que hace realmente es preparar la lista para la fase 2. Pues esta es la fase 2, que es el segundo ciclo. Él lo que hace es preparar la lista para que la fase 2 tenga un mejor rendimiento. Que ya veremos lo que hace la fase 2. Pero la fase 2, o sea, él lo que hace en la fase 1 es preparar la lista, hacer un pretratamiento de los datos, se podría decir, para luego que en la fase 2 tenga su mejor rendimiento. Ahora, en la segunda fase, segundo punto, en la segunda fase, si bien es cierto que el algoritmo aplica burbuja para ambas mitades de la secuencia, es importante resaltar que es un tipo de burbuja no optimizada, ya que en ambas mitades de la secuencia el ordenamiento de burbujas siempre va a llegar hasta n medios. Aún así tenga el mayor elemento ya ordenado, aún así tenga el mayor elemento, él siempre va a ir hasta n medios. Eso es diferente al original claramente y más lento. Veremos acá el video de lo que hace visualmente, cómo ordena los datos visualmente el bubble sort optimizado. Esta es la primera for, que es el preordenamiento. Si vemos que no va a colocar todos los mayores a su derecha ni todos los menores a la izquierda, solo un pretratamiento para que tenga su mejor rendimiento en la segunda fase. Ahora, como vemos, él siempre va a llegar hasta n medios. Siempre va a comenzar, en el caso de la secuencia de la izquierda a la mitad, siempre va a llegar a la mitad. En el caso de la secuencia que va desde el final hasta la mitad, siempre va a ir hacia la mitad. Aún así ya tenga los datos ordenados, siempre va a ir hacia la mitad. Esto es una deficiencia porque nos dicen que él aplica burbuja para ambas mitades, pero aplica un método de burbuja no optimizado, o sea, muy lento al original.
Este es un factor muy importante, ya que acá es donde se produce una eficiencia del método optimizado, frente a otros algoritmos, claro, porque eh, frente al burbuja original, este método es más rápido, porque ya tienes, como decirlo, dos índices en los cuales él puede mover datos, en cambio el Google Search y separados, en cambio el Google Search optimizado solamente tiene un índice que los va moviendo. Ahora respecto al Consor, su estrategia fue explicada en nuestra exposición del mismo. Pero en base a estos resaltaré los dos factores comparativos que lo hacen mejor al Google Search optimizado. Primero, como primer punto, el Consor no necesita una preordenación para obtener un mejor rendimiento. Es decir, no vamos a gastar tiempo en un pretratamiento de datos, ya que este es independiente de cómo venga la secuencia. Esta lo digo por la primera fase del Google Search, que lo que hace el proceso que ya veníamos diciendo, de poner los mayores a su derecha y los menores a su izquierda. Eso como primer punto, de por qué es mejor del Consor, porque es más eficiente. Ahora, como segundo punto, su brecha logra hacer lo mismo que la primera y la segunda fase, pero más optimizado con su factor de encogimiento, que es 1.3, ya que en cada iteración pondrá los mayores elementos a la derecha, a su vez que pondrá los menores a su izquierda. Esta es la primera fase, listo. Esto en el rango de brecha en la que se encuentre. En el rango de brecha que se encuentre va a ser lo mismo que la primera fase. Pero a su vez, cada vez que va disminuyendo la brecha, va ordenando los datos. O sea, ya cuando como ejemplo, cuando vaya en la mitad, la brecha sea igual a n medios, va a ser lo mismo que la segunda fase, pero para este punto ya habrá ordenado una gran cantidad de datos. Ahora, solo cuando la brecha sea igual a 1 es cuando se aplicará burbuja, pero para ese momento ya los datos estarán, podría decirse, en un 90% ordenados. O sea, cuando la brecha sea igual a 1, cuando ya se vaya a aplicar pase Consor a aplicar el método burbuja, ya estará prácticamente la secuencia ordenada. O sea, no es que vamos a gastar tanto tiempo haciendo de nuevo todo el método burbuja, todo el procedimiento de este. Por eso es que la mejora del Consor, que es su brecha y su factor de encogimiento. Acá tengo unos datos que comparan el Google Search optimizado con el Consor. Para una lista ordenada podemos ver que ambos son iguales, y es por el tema de la variable que si en el último intercambio hubo en la última iteración un intercambio, no hubo un intercambio, esta sale porque ya significa que ya están ordenados los datos. Para el Google Search lo tiene en la segunda fase, y el Consor lo tiene ya por sí en su desordenamiento. Es una variable de su proceso. Ahora, para una desordenada, aquí podemos ver la diferencia. Que para el Consor no demora nada, es casi lineal. Mientras que para el optimizado vemos como va aumentando. Ya cuando ya en 20.000 datos ya van 1.1 segundos. Ya podemos ver la eficiencia del Consor. Lo mismo para reversa es diferente, porque para reversa, si nos acordamos, lo que va a optimizar el Google Search, lo que va a hacer más eficiente para el Google Search optimizado es su primera fase, que va a poner todos los mayores a su derecha y todos los menores a su izquierda. O sea, prácticamente la va a ordenar en n medios. El Consor, pues vemos que tiene unos pequeños saltos, pero eso es más que todo por los procesos de la máquina, que genera unos datos incongruentes. Ahora, para la aleatoria, que es donde más se esfuerzan los métodos de tratamiento, podemos ver cómo para 20.000 datos al Google Search optimizado le cuesta 2 segundos, mientras que el Consor demora 0.022 segundos, casi lineal. Lo mismo que para una lista desordenada de mitades, vemos que demora casi un segundo el Google Search optimizado, mientras que el Consor se mantiene en 0.016 segundos. Y esos son los dos factores de por qué el Consor es más eficiente y tiene una mejor estrategia de implementación que el Google Search optimizado. Gracias por su atención.